como la descomposición de una expresión algebraica en el producto de factores que deben ser expresiones irreducibles en el conjunto sobre el cual se está factorizando. En este caso vamos a trabajar es con los números reales. Cuando hablo de factores estoy hablando de productos. Entonces si yo voy a factorizar, por ejemplo, 4 más 8x menos 2y, es convertir esto en factores. Entonces yo busco en este caso un factor común, me adelanto un poco al primer caso, y diría que sería un 2. El 2 va a multiplicar. 4 dividido 2 nos da 2, 8 dividido 2 nos da 4x, y 2 dividido 2 nos da 1, sería esto. Esto es lo que nos llamamos factores, o sea, producto. El 2 multiplica a todo esto. Por eso cuando hablamos de conceptos anteriores decíamos que la multiplicación es lo mismo que hablar de factor. Por eso se conoce como factorización, o sea, te dan una expresión algebraica, la cual se debe convertir esa expresión algebraica a factores. Con base a esto, hablamos de una expresión algebraica irreducible. ¿Qué quiere decir? Que es aquella expresión que no puede descomponerse como el producto de dos o más expresiones algebraicas de grado mayor que 0, o sea, que no se puede factorizar o no se puede sacar más factores de esa expresión algebraica. Por eso se llama una expresión algebraica irreducible. Como nota, vamos a decir que la factorización de una expresión algebraica es única y para factorizar puede existir varias formas. El hecho es que nos va a llevar a la misma opción, o sea, a llevar esa expresión algebraica a factores. Un ejemplo sencillo lo miramos acá, donde yo voy a descomponer el 15 en factores. Encuentro un caso que es 3 por 5, nos va a dar 15. Pero yo también puedo encontrar otro factor que es 15 por 1. Y en una expresión ya con términos y variables podría ser esta. Y al convertir esta resta en factores es esto. Mire que ya quedó en un producto. Entonces eso es más o menos lo que consiste la factorización. Vamos a empezar a mirar algunos casos de factorizaciones. El primer caso se llama factor común y dices el factor común a todos los términos de la expresión dada. Yo lo primero que hago es mirar la expresión algebraica y miro si hay términos comunes. Ya sabemos que es un término común. En este caso el común no es, en este caso el número, sino la letra x, x y x. ¿Ya? También podríamos tener en cuenta el número o el coeficiente, pero lo más importante son las letras. Vamos a desarrollar este caso de factor común. Pues yo lo tengo y lo primero que yo hago es buscar el número que divida exactamente a cada uno de ellos. En este caso sería el 5. ¿Ya? Entonces el 5 sería el primer factor que vamos a manejar. Ahora busco la parte literal o la letra. Busco que tengo x3, x2 y x. Busco aquella letra o aquella variable de grado inferior. El grado inferior en este caso sería la x. Entonces sería x. Ya tengo el primer factor. Ahora, ¿cómo hallo el segundo factor? Cojo cada una de estas expresiones o términos y los divido por el factor inicial. Y lo que me dé quedaría acá. Entonces, en este caso, vamos a coger cada uno de ellos. Voy a emplear acá como una hoja de reciclaje, donde hago las operaciones aparte. Cojo el primer número o el primer término, que es 5x3 dividido 5x. Esto es ya división de monomio por monomio. 5 dividido 5 me da 1. X, 3, y le resto el de arriba, 1, me quedaría x2.
y este es el primer término que va acá. Cojo el segundo, incluido el signo, o sea, sería menos 15x2 dividido 5. Menos por más da menos, 15 dividido 5 nos da 3. Perdón, aquí me faltó x2. Y quedaría, perdón, está bien así. Luego quedaría, vuelvo y repito, 15x2 dividido el factor que es 5x. 15 dividido 5 nos da 3. Ahora, x2, este sube con signo negativo, sería 1, nos daría 3x. Sería el segundo término, sería que sería menos 3x. ¿Ya? Voy para el tercer término y es menos 20x dividido el factor que es 5x. Menos por más da menos, 20 dividido 5 nos da 4. X tiene un 1 acá y el 1 de acá sí sube con signo negativo, nos daría menos 4x a la 0, y acordémonos que cualquier cantidad a la 0 da 1, nos daría menos 4. Y acá daría menos 4. Y aquí ya queda factorizada esa expresión algebraica que nos dan inicialmente por el método de factor común. Vamos a continuar ahora con segundo caso. Para el segundo caso vamos a tener esto claro. Factores de binomios, o sea, vamos a factorizar binomios. Hay que tener en cuenta que factores son aquellos que se separan por el signo más o menos, ya lo habíamos visto cuando hablamos de álgebra. Y aquí vemos dos factores. Tenemos dos términos para poder factorizar esto, se emplea esta forma. Entonces, el primer caso, cuando miro que estoy hablando de binomios, es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados está por esta expresión y se resuelve de esta forma. Vamos a llevar esto y hacer un ejemplo para que miremos cómo funciona este caso. Pongámoslo acá. Se me quedó acá. Bueno. Cancelemos acá. Listo. Volvámoslo a traer. Y vamos a poner la expresión entonces. El ejemplito quedaría de la siguiente forma. 25 a 2 menos 144 B2. Volvamos a traer la expresión que nos determina esa diferencia de cuadrados. Y la vamos a desarrollar. Entonces, según esa expresión, voy a convertir, digámoslo así, pongámoslo acá, para que no nos vaya a estorbar, a convertir esta expresión inicial a esta forma que tengo acá roja, o sea, a x2 menos y2. Entonces, yo debo buscar una expresión acá que me dé al cuadrado. Entonces, abro un paréntesis, sé que esa cantidad está elevada al cuadrado. Lo mismo haría para el segundo. Abro un paréntesis y sé que esa cantidad debe estar elevada al cuadrado. Ahora,
¿Qué número debo elevar al cuadrado para que me dé 25? En este caso sería el 5. 5 por 5, 25. La letra A. ¿Qué potencia debe tener A para que ser multiplicada por 2 nos dé 2? En este caso sería el mismo 1. Lo mismo hacemos para este caso. ¿Qué número elevado al cuadrado me debe dar 144? En este caso sería 12. ¿Y qué potencia debe tener la B para que al ser multiplicada por 2 me dé 2? En este caso sería el mismo 1. O sea que ya encontré que X es igual a 5A, acuerde que es lo de adentro, véalo acá, y B, y perdón, va a ser igual, Y va a ser igual a 12B. Ahora ensamblo esto a esta forma. Entonces quedaría X, y yo sé que X es 5A, cierro, está elevado al cuadrado, signo menos, Y es igual a 12B al cuadrado y es igual. Vamos a desarrollarlo. Abro paréntesis. X, y X es igual a 5A más Y, que es igual a 12B. Cierro paréntesis, abro el otro y es X, 5A, Y menos 12B. Y aquí quedó factorizado. Cuando yo quiera probar si está bien realizado es devolverme, o sea, multiplicar este paréntesis con este y me tiene que dar esta expresión. Ese es el caso de diferencia de cuadrados. Vamos a mirar ahora el caso 2, pero ya con trinomios. Perdón, antes del con binomios, pero al cubo. Existen dos casos que son suma o diferencia de cubos. Y la expresión está dada por x3 más y3. x3 menos y3. ¿Dónde se si es suma? Aquí lo vemos. ¿Dónde es resta? Acá. Y se desarrolla con esta expresión dependiendo del caso que sea. Vamos a llevarlo y vamos a hacer una aplicación para entender el concepto. Pongámosla por acá. Y vamos a desarrollar una aplicación. Y digamos que tenemos 216 x12 menos 512 z27. ¿Qué hacemos acá? Lo mismo que hacíamos en el caso de diferencia de cuadrados. Pero primero identifico cuál de estas dos expresiones voy a manejar. Miro acá y es el menos, o sea que la que vamos a manejar en este caso va a ser esta. Antes de desarrollarlo, conviértalo en x al cubo y y al cubo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo que hacíamos lo otro. Descompongo esto y esto me debe dar al cubo. Descompongo esto y esto me debe dar al cubo. ¿Qué número elevado al cubo me va a dar 216? En este caso sería 6. La x. ¿Qué potencia debe llevar la x que al ser multiplicada por 3 me dé 12? En este caso sería 4. 4 por 3, 12. Lo mismo hago para este caso. ¿Qué número elevado al cubo me va a dar 512? En este caso sería 8. ¿Y por cuánto debo elevar la z para que al ser multiplicado por 3 me dé 27? En este caso es 9. O sea que ya tengo que x es igual a 6x4 y y es igual a 8z9. Monto la expresión. X quedó 6x4 al cubo menos y 8
Z9 al cubo. ¿Qué hago ahora? Desarrollo esta expresión. Empiezo a desarrollarla. Entonces, eso es igual, abro paréntesis, a x, y x es que es 6x4, menos y, 8z9. Cierro paréntesis, abro el otro paréntesis. Me dice x al cuadrado. Debo abrir un paréntesis para meter x, que sería x4, y todo eso al cuadrado. Más, ¿qué es x? 6x4 por y, que es 8z9. Cierro. Más y al cuadrado, que en este caso es 8z9 al cuadrado, y cierro. Debo desarrollar esto o simplificarlo. Entonces, el primer caso, este primer factor, no hay necesidad de cambiar nada porque no se puede desarrollar nada. Quedaría 6x4 menos 8z9. ¿Qué tengo acá? Esta cantidad al cuadrado, o sea que yo debo elevar el coeficiente al cuadrado y luego la variable, que en este caso sería 36 y 4 por 2, 8, x8. Acá multiplico factores 1, factor 2, o sea, 6 por 8, más da más, tenerlo en cuenta. Luego los coeficientes, 6 por 8, 48, x4, z9 son diferentes, o sea que quedan lo mismo, x4, z9. Más al cuadrado 8 nos daría 64 y z9 al cuadrado sería 9 por 2, 18, z18. Y ya tengo la factorización de ese binomio al cubo. Para el caso 2, que es este, es lo mismo, simplemente que es buscar que la expresión que me den inicialmente sea positiva y no negativa. Aquí terminamos la factorización de binomios. Vamos ahora a trabajar los trinomios. ¿Cómo trabajamos trinomios? Vamos a mirar los casos que vamos a ver de trinomios. Para yo factorizar trinomios, vuelvo y repito, hay que mirar que la expresión algebraica que me dé tenga tres términos, como en este caso. El primer caso se llama trinomio cuadrado perfecto, y un trinomio cuadrado perfecto es una expresión algebraica de la siguiente forma, en la cual se caracteriza porque tiene el primer término elevado al cuadrado y el tercer término elevado al cuadrado. Teniendo claro eso, vamos entonces que la factorización de un trinomio cuadrado perfecto es simplemente sacarle la raíz cuadrada al primer término, sacarle la raíz cuadrada al tercer término, y el signo será el signo que tenga el segundo término de la expresión algebraica. Y luego lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la expresión. Vamos a tener en cuenta antes de hacer una aplicación que un trinomio cuadrado perfecto, el tercer término es siempre positivo. Primera característica, primer término siempre es positivo. En este caso lo vemos negativo. Y también dice que en el caso de que el término 1 y 3, o sea, primero y tercero, sean negativos, yo debo multiplicar por menos 1. Al multiplicar esto por menos 1 quedaría menos, que va a multiplicar toda la expresión, cambiaría el sentido de los signos, o sea que el primer término queda positivo, sabiendo que es negativo, el segundo que es positivo queda negativo y el tercero que es negativo queda positivo. Y aquí ya nos queda un trinomio cuadrado perfecto, el cual se desarrolla. Es de tener en cuenta que en la nota 1 dice que el tercer término siempre es positivo. Si acá es cuadrado y este es positivo, por ejemplo, si tenemos este término donde x2 más 2xy
menos y2. Este no se puede aplicar trinomio cuadrado perfecto, se puede aplicar otro caso de los trinomios que vamos a ver más adelante. Vamos entonces ahora a mirar una aplicación sobre este caso. Vamos a suponer que tenemos la siguiente expresión. 4y2 menos 24y más 36. La teoría nos dice, miro que los términos 1 y 3 estén al cuadrado, lo vemos al cuadrado, y que el tercer término sea positivo. Entonces cumple las características que hago. Saco raíz cuadrada de este primer término, que cuadrado de 2 es 2, cuadrado de 4 es 2, de y al cuadrado es y. Y del segundo, raíz cuadrada de 36 es c. Luego coloco el signo del segundo término y al cuadrado. O sea que la respuesta es igual a 2y menos 6 al cuadrado. Que esto a la vez es igual a decir 2y menos 6 por 2y menos 6. Porque cuando yo tengo una expresión acá al cuadrado quiere que lo de adentro se multiplica 2 veces. Si tuviera esto, 2y menos 6 al cubo, quiere decir que esto se multiplica 3 veces. ¿Para qué se hace esto? En este caso, con solo tener este, queda bien. Pero esto es bueno tenerlo presente para cuando lleguen al tema de límites, donde yo debo reducir esta expresión de esta forma para terminar o eliminar indeterminación. Pero hasta ahora, hasta aquí quedaría bien factorizado un trinomio cuadrado perfecto. Continuamos con el segundo trinomio y lo vamos a llamar trinomio de la forma x2 más bx más c. La característica es que el primer término está al cuadrado y no importa o no es necesario que el tercer término esté al cuadrado. Para ello debemos seguir unos pasos. El primer paso dice que se obtiene la raíz cuadrada del primer término que se encuentra elevado al cuadrado, o sea, de este. O sea, es descomponer esto. O sea, que es convertir esta x2 en una x y en una x, que al multiplicarlo nos daría 2. Luego dice, se buscan dos números, que los vamos a llamar en este caso m y n, que al multiplicarlos den como resultado el tercer término. O sea, yo al multiplicar m por m me tiene que dar c. Y sumados, o sea, m más n, me tiene que dar el coeficiente del segundo término. Ojo, coeficiente con el signo. Listo, que quede claro. Cuando ya tengo eso, ya lo desarrollo de la siguiente forma. El resultado final es simplemente la descomposición que hice de la variable, que dijimos que era x. Cada una de estas de x va en cada uno de los paréntesis. Listo. Y luego el número m y n se coloca en cualquier orden. M en la primera o n en la segunda. O yo puedo haber colocado n acá y m acá, no hay problema. Y ya quedó factorizado ese caso. Para entenderlo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tengo la siguiente expresión algebraica: m al cuadrado menos 12m más 27. El objetivo es descomponer este término en dos números. Inicialmente uno diría 9 por 3. Vamos a ver si cumple la propiedad. Dice multiplicados, o sea, 9 por 3 me da 27. O sea que cumple esta cuestión. Pero 9 más 3 me da 12 positivo. No cumple con el signo. O sea que esos números no son.
¿Qué hago? Empiezo a hacer tanteo. Los números sumados me dan 12, pero necesito el signo. Entonces, ¿qué haría yo? Cambiaría los signos. Acordémonos que menos por menos nos da más, o sea, menos 9 por menos 3, vamos a ver si cumple. Menos 9 por menos 3 daría menos por menos más, 9 por 3, 27. Cumple la primera opción. Luego dice que menos 9 más menos 3, ojo, debo 9 pesos y fío 3 pesos, quedo debiendo 12 pesos. O sea que sí cumple. En este caso, los números serían menos 9 y menos 3. Acordémonos que yo descompongo esto en dos, x y x, y los coloco en los dos paréntesis, uno acá y el otro acá. Quedaría x y x. Y luego coloco los signos como quiera, menos 9 y menos 3. Y aquí queda factorizado la expresión, o si la expresión algebraica que nos dieron inicialmente. Este es trinomio de la forma ax2 más bx más c. Vamos a ver el último caso de trinomios. Y es trinomio de la forma ax2 más bx más c. ¿Cuál es la característica? Que en este caso el primer término está acompañado de un coeficiente diferente de 1, a diferencia del caso anterior, que si lo miramos, está el coeficiente es 1. ¿Listo? Entonces, en este caso dice que se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se eligen dos números D y E, que al multiplicarlos den como resultado el coeficiente del primer término, o sea, que estos dos números al multiplicarlos me tienen que dar A. ¿Listo? Luego dice, se eligen dos números F y G que al multiplicar den como resultado el C, o sea que estos dos tienen que ser, al ser multiplicados, C. Acordémonos que va con signo incluido. Entonces, esos son los dos primeros pasos que hay que realizar. Posterior a esto, dice, tercer paso, el coeficiente del segundo término es igual a la suma de los productos, o sea, el coeficiente de este, devolvámonos, el coeficiente de este tiene que ser igual a la suma de esto sumado esto, o sea, los dos términos que halló. Y luego, para encontrar su resultado, se hace lo siguiente, se hace una cruz, o sea, se multiplica en cruz, o sea, D multiplicado G, E multiplicado F, para llegar a la siguiente solución. AX2 más BX más C va a ser igual a DX más FEX más GX. Me devuelvo para explicarles mejor ese caso. Acá, la solución, ¿cómo la hallo? Si estos son los números, siempre hago así. Entonces, descompongo dos paréntesis. ¿Ya? Entonces, esta la descompongo en dos, que en este caso sería X y X. Cojo la primera X y se la involucro a este concepto y quedaría dx, o sea, el resultado de acá con X más esto, en este caso no sabemos si es más o menos, pondría más o menos F. Y el segundo término está involucrado con este, que lo coloco acá. Y va a ser lo mismo. Y arranco E con la X, no sé el signo, pongo más o menos G. Y ahí ya quedaría resuelto esa factorización de un trinomio de la forma ax2 más bx más c.
Yo creo que así de pronto quedó mejor explicado teóricamente esa solución. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que lo entendamos mejor y lo vamos a hacer despacio. Supongamos que nos dan la siguiente expresión: 3z al cuadrado menos 14z menos 5. Trinomio cuadrado perfecto no es, porque el 3 no es cuadrado ni el 5. De la forma x2 más bx más c no, porque el coeficiente del primero es 3 y debe ser 1. O sea que es la tercera forma, que es donde me dicen que yo descompongo el primer término en 2, o sea, el coeficiente podría ser 3 y 1. 3 por 1 me da 3. Aquí podría decir yo 1, para que me dé negativo, acuérdese que voy a poner menos 5 y 1. O puedo poner 1 y menos 5, como quiera. Luego, ¿qué hace? Acordémonos el cruce. Y dice que al multiplicar esto, nos debe dar ¿qué? Aquí nos da que al multiplicar este y sumado por este me tiene que dar el término de acá con su signo. Entonces vamos a ver si nos da. Entonces vamos a cogerlo aquí aparte, en la hojita de reciclaje. Yo digo entonces que 3 por 1 me da 3. Y 1 por menos 5 me da menos 5. Si sumo esto, ¿me da cuánto? Menos 5, 3 me daría menos 2. Y este menos 2 no da acá. ¿Qué hago entonces? No voy a enredarme. ¿Y qué hago? Cambio el sentido. Primero, inicialmente, cambio los signos, cambio el sentido a ver qué pasa. O sea, dejemos quieto el primero y vamos a jugar con este. Aquí tenía 5, menos 5 y 1. Vamos a poner ahora 1 y menos 5. ¿Ya? Y hacemos la misma operación. 3 multiplicado por menos 5 nos va a dar menos 15. Y luego 1 por 1. 1 multiplicado por 1 me va a dar 1. Sumo esto y me da menos 14. Y menos 14 es esto. O sea que ya encontré los números. Por lo cual, la solución sería la siguiente. Descompongo esta z y nos quedaría z y z. Entonces, cojo la primera z y me daría relacionada con quién, con este primero. Entonces quedaría 3, que es el coeficiente de esa z, sigo, más 1, porque tiene signo positivo. Ahora cojo esta z y la relaciono con este. Y nos quedaría z por 1 daría z. Y signo menos 5. Y aquí ya quedó factorizado este caso. Aquí terminamos los diferentes casos de factorización más comunes, sin descartar que existen otros casos de factorización. Gracias por su atención.